51 minutos pasan ya de las 12 de la mañana en Canarias, de este mediodía en Canarias. Llega el momento de nuestra sección empresarial Innovaris, una sección que arrancaba la pasada semana con muchísimo éxito. Hoy en esta ventana que abrimos semanalmente por y para ustedes, a través de la cual acercamos tanto a los pequeños como a los grandes empresarios el mundo de las consultorías, tendiéndoles, mejor dicho, un puente para que puedan gestionar y rentabilizar al máximo y de forma adecuada sus respectivas empresas. Vamos a hablar de sostenibilidad y de su importancia tanto para las pymes como para el resto de empresas. Hoy en nuestros estudios, Alexis Robles, fundador, socio, director del grupo Innovaris, y David Curbelo, especialista en sostenibilidad y ODS del grupo Innovaris. Muy buenos días y bienvenidos a los dos. ¿Qué tal están? Buenas tardes, Esther, muchas gracias. Un Gracias placer estar aquí siempre. Gracias a ustedes por venir. Hoy 8 de marzo, reflexión dedicada a las mujeres. Les tengo que pedir que es de rigor a todos y cada uno de los invitados que recibimos en esta casa. ¿Empezamos por ella? Claro que Alexis. Sí. Bueno, día súper importante. Nosotros en Innovaris siempre estamos muy implicados con este día en especial. De hecho, somos agente clave de la estrategia Marco Tenerife Violeta del Cabildo Insular de Tenerife hace ya muchos años, en la que participamos de forma activa, porque está claro que la igualdad de oportunidades tiene que ser algo del día a día, que tiene que ser natural y es algo en lo que no podemos dejarnos al margen. Por tanto, pleno compromiso, pleno apoyo. Es un día especial. Todos tenemos madres, todos tenemos pareja, algunos tenemos hijas, por tanto no creo que hayan días más importantes al año que el día 8 de marzo, ¿no? Y compañeras también en el grupo Innovaris, hay mujeres trabajando. David. Sí, bueno, el grupo Innovaris la verdad es que siempre son nuestro gran apoyo y estamos nosotros por aquí, pero vamos, siempre son un poco las que dan el impulso. De hecho son mayoría en el equipo y vamos, sin ellas no hay equipo. Y sin duda, ya que vamos a hablar de sostenibilidad, no hay que olvidar que una de las ramas, que es la rama social, toca de lleno el tema de la igualdad y bueno, iremos desgranando muchos de estos aspectos, pero es sin duda un capítulo clave, es el desarrollo igualitario y los derechos de la mujer para alcanzar la plena sostenibilidad. Pues qué maravilla. Pues vamos ahora sí a ahondar en el tema de la sostenibilidad. ¿Qué es y por qué es tan importante para las pymes sobre todo? Bueno, la sostenibilidad realmente normalmente se asocia exclusivamente a un tema medioambiental y yo creo que ese es el primer error de partida, porque la sostenibilidad implica gestionar los negocios de tal manera que equilibren tres aspectos, ¿no? Los aspectos económicos, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento y la continuidad del negocio desde el punto de vista de viabilidad económica y de rentabilidad en términos monetarios. Un aspecto de tipo social, es decir, cómo la empresa se involucra con su entorno y cómo participa de forma activa en que eso tenga un impacto social positivo, porque obviamente generas empleo, porque obviamente contribuyes al desarrollo social y económico de tu entorno y porque tienes muchísimos factores de desarrollo, empezando por los propios empleos que se generan directos e indirectamente y por supuesto, y no menos importante, los aspectos ambientales, con los impactos que produce tu interacción con el medio ambiente, el control operacional, aquello que consumes y aquello que gastas, y eso por supuesto lo que va a permitir es asegurar que son empresas responsables, pero que son también resilientes, que en el tiempo se mantienen porque su impacto en el entorno, desde el punto de vista de reputación, de marca, en cómo te perciben socialmente, pues va a tener ese impacto favorable, que es lo que estamos buscando. E insisto, vuelvo en esta idea de asegurar que tu empresa se mantenga en el tiempo. Eso de sostenibilidad tiene mucho que ver con esto y porque la sostenibilidad además es rentable, de lo que hablaremos un poquito más adelante, ¿no? Digamos que esos son los beneficios que nos darían a nuestra empresa el adoptar este tipo de políticas sostenibles o a las pymes. ¿Y por qué a las pymes precisamente? ¿Por qué para las pymes es más importante quizás que para otras de las empresas? No tenemos que olvidar que las pymes representan más del 99% de nuestro tejido empresarial. Sin las pymes no hay desarrollo económico. Y hay veces tendemos a pensar erróneamente que todas estas políticas de protección social, medioambiental y demás solo tienen que ver con las grandes empresas y nada más lejos que de la realidad. Todas estas pymes además son parte de la cadena de suministro de estas otras empresas mayores. Entonces estamos creando una red que tiene que ser una red sostenible. Una empresa pequeña es más susceptible a un problema reputacional, le va a costar mucho más
a lo mejor enfrentar, recuperarse a un problema de este tipo que una gran empresa que a lo mejor tiene pues grandes presupuestos destinados a publicidad, marketing, gestión de riesgo, gestión de crisis. Una pequeña empresa al final tiene para mirar hacia futuro, que es un poco de lo que va la sostenibilidad, proyectar a largo plazo, tenemos que dar muchos pequeños pasos que nos vayan llevando a eso. Y la pyme lo que tiene que hacer es identificar esos pequeños pasos que puede ir dando. Desde el punto de vista, por ejemplo, ahora que estamos hablando del tema de la igualdad, no nos centremos en aspectos medioambientales, como comentaba Alexis. Hay un problema con la brecha salarial. ¿Qué puede hacer cualquier pyme? Estar pendiente de que sus empleadas, sus empleados tienen un salario digno y que todos están cobrando de forma igualitaria en función de las tareas que están realizando. Son pequeñas tareas que nos podemos digamos, desarrollar desde cada pyme. De ahí la importancia, ¿no?, de, como decíamos siempre, de acudir a una consultoría cuando emprendemos cualquier camino, ¿no?, empresarial, sea pequeña o grande la empresa. ¿Cómo pueden las pymes empezar a implementar este tipo de estrategias de sostenibilidad? Bueno, realmente los caminos son básicos. Lo primero es tomar la decisión, que parece una tontería, pero que es importante. Es decir, oye, pues yo quiero mejorar, y para poder mejorar en materia de sostenibilidad, quiero empezar a hacer pequeños tips, desde empezar a controlar, como bien decía David, pues cuestiones de tipo social. Pues vamos a ver en nuestros registros de políticas retributivas, vamos a ver si podemos o no impulsar medidas en materia de igualdad. No hace falta desarrollar un plan de igualdad porque es verdad que por ley aplica a partir de 50 empleados, pero que se pueden empezar a tomar medidas en ese sentido. A nivel de sostenibilidad podemos empezar a hacer cosas tan básicas que muchísimas pymes no hacen, como empezar a medir el control de los consumos, el agua, la luz, el kilometraje, el aceite. Todo eso tiene un impacto además económico, y a poco que consigamos una pequeña mejora se va a notar en la cuenta de resultados, vamos a tener más beneficios. Hemos visto cómo pequeñas empresas han empezado a tener resultados por instalar placas solares, y ya solamente el hecho de reducir la factura de la luz en una empresa, por ejemplo, de estructuras metálicas, supone un ahorro mensual de casi que 600 euros. Estamos hablando de más de 7.200 euros al año, ¿no? El reducir el consumo de agua, pues que tiene un impacto no solamente en el entorno ambiental y en los acuíferos, en el consumo, sino que también tiene un impacto desde el punto de vista monetario en las compañías. El cambiar una ruta para hacer la entrega de una empresa que tenga distribución, no solamente consume reducir el impacto y la huella de carbono, sino que va a permitir reducir los consumos de gasoil o de gasolina en una flota de vehículos. Y por lo tanto los gastos. Y por lo tanto los gastos. ¿eh? Por lo tanto, claro. el por qué apostar por políticas de sostenibilidad, pues no solamente porque esté bien y porque sea correcto desde el punto de vista que decíamos al principio ambiental, que es lo que se suele ver por ahí, sino porque tiene un impacto directamente y clarísimo en lo económico, ¿no? Y ya solamente si no queremos ir a esta parte más de compromiso social, ¿verdad?, podemos hacerlo por un puro, y no se me malinterprete lo que decir, un poquito de egoísmo, es decir, quiero mejorar mis resultados económicos. Ya solamente, aunque sea por eso, habrá merecido la pena, ¿no? Que apostemos por la sostenibilidad. ¿Existen ejemplos que podamos mencionar de casos exitosos que haya tratado el Grupo Innovaris? David, Alexis, David. Bueno, tenemos muchos casos, si me permites, David. Sí. Tenemos muchísimos casos, ¿no? Desde cadenas hoteleras que han empezado a mejorar sus resultados en huella de carbono o en huella hídrica. Tenemos casos de pequeñas empresas de distribución que, cambiando simplemente la orientación a flotas y cambiando las operativas, trabajando en la mejora de procesos, han conseguido implementar resultados muy interesantes con sus controles operacionales, o cambiando la forma en la que se gestionan sus residuos, identificando que hay elementos que se trataban como un residuo pero que tenían una segunda vida, y aplicando criterios de circularidad que ahora se venden y por tanto vuelven a tener utilidad, y evitamos esos desperdicios innecesarios que se están aplicando. Y luego tenemos casos muy exitosos de empresas vinculadas al sector turístico que están trabajando hasta el desperdicio alimentario. Y voy a acabar diciendo que bueno, también tenemos prácticas un poco más extendidas, como son las empresas que optan por implantar sistemas de gestión medioambientales certificados, como es el caso de la ISO 14000 o las directivas europeas EMA, que no solamente mejoran las empresas por dentro, sino que se nota por fuera, como aquellos yogures bio que habían por ahí, ¿no? Tiene ese efecto, pero además permite competir en licitaciones públicas y acceder a un mercado amplísimo en el que esas pequeñas pymes van a poder conseguir posicionarse. Por eso, esa idea que sostenemos nosotros de que la sostenibilidad es rentable, hay que tenerla muy clara, y yo invito a todos los que nos están escuchando
que empiecen a acercarse a estos sistemas de sostenibilidad, porque van a tener un efecto inmediato en la rentabilidad de las compañías, ¿no? Fíjense, empezamos hablando de combustibles, de placas solares, y al final hemos terminado hablando de reutilizar los desperdicios, los desechos. Es increíble, cosas que a lo mejor no se nos pasarían por la cabeza. Imagínense el importante ahorro que tendríamos, aparte de la importante reducción de huella de carbono que nuestra empresa dejaría, ¿no? Fundamental. ¿Cómo pueden las pymes medir su impacto ambiental y social? Bueno, pues básicamente es teniendo una serie de indicadores. El primer paso, que es el que a veces se les olvida, es dónde estamos, ¿vale? Tenemos que reflexionar en qué punto, qué estamos consumiendo, cómo lo estamos consumiendo y eso qué impacto nos está generando a día de hoy. Consumo tantas unidades de tóner, esto me está costando tanto. Oye, me gustaría reducir el tóner que estoy usando. Vamos a implantar una política al año que viene, vamos a ver cómo se ha ido reduciendo, qué impacto está teniendo, no solo el medioambiental, como decíamos, sino también el impacto económico. El tema es establecer indicadores que les sean sencillos de seguir a la empresa para ver la evolución y en base a eso vamos modificando nuestra estrategia. Cuando nos damos cuenta de que algo va bien y encima es rentable, pues vamos a poner mejor empeño, porque muchas veces no nos damos cuenta del tipo de procesos que podemos llevar a cabo. Y como apuntabas, que hemos ido pasando a lo largo de distintos procesos que podrían acometerse, esa reflexión tiene que nacer de la pyme. Tiene que conocer su propio negocio para analizar en dónde puedo tener un mayor impacto. Entiendo que ustedes ahí también pues tienen ese puente del que hablaba yo anteriormente cuando se ponen los empresarios en contacto con ustedes, ¿no? Pues analizan cómo es la empresa, a qué se dedica y qué tipo de residuos, etcétera, puede producir, o en el caso que hablábamos antes de la igualdad, quienes conforman el equipo, ¿no? Y el salario que perciben, y ya en función de ello le organizan un poco su plan de sostenibilidad. Por supuesto, pero es importante esto que decía David, porque a veces cuando utilizamos algunas palabras técnicas la gente se asusta. Y esto de los indicadores, que es muy importante, el poder medir lo que hacemos, porque todo lo que no se mide, pues no se puede mejorar. Pero todos en el día a día, yo lo voy a llevar todo esto a una extrapolación en la vida en el hogar, ¿no? En la vida en pareja. Todos tenemos indicadores cercanos en casa. Es decir, todos tenemos un contador del agua que nos dice cuántos metros cúbicos estamos consumiendo y en base a eso nos facturan. Todos tenemos indicadores cercanos como con el contador de la luz. Todo el mundo mide lo que estamos consumiendo de la luz y entonces sabemos cuánto estamos consumiendo y nos llega la factura de la luz. Tenemos un termostato en la nevera que nos dice a qué temperatura tenemos los productos para saber cuáles van en el congelador y cuáles van en el frigorífico. Todo el mundo en casa tiene un termómetro para poder saber cuál es la temperatura y saber cómo te puedes medicar. En fin, cuando nos subimos al coche, por dar un ejemplo muy visual para que nos puedan entender las personas que están desde casa, tenemos también en el coche los indicadores de velocidad, las revoluciones, el aceite, en fin, todo eso son indicadores para que se entienda. Es decir, son fórmulas de medir lo que estamos haciendo en las empresas, en las pymes, en las organizaciones, sean públicas o privadas, que nos dan información para tomar decisiones. Entonces, eso es lo que referimos precisamente en esta parte de la entrevista, ¿no? Es decir, vamos a centrarnos en medir cómo estamos para poder empezar a tomar decisiones inteligentes, basadas en hechos objetivos, basadas en datos reales, y a partir de ahí entonces, Esther, nos vamos a hablar de ese plan que tú decías. Entonces podemos planificar cuáles son las prioridades y cuáles son las líneas de trabajo que vamos a desarrollar, sea con un sistema de gestión normalizado. No lo definí, informe de sostenibilidad, no lo definí yo propiamente, perdona que te interrumpí, es a ello a lo que me refería, ¿no? Hay que hablar con propiedad, como he dicho. Bueno, las memorias de sostenibilidad, en el fondo, esos informes de sostenibilidad no dejan de ser una estructura muy tasada en la que te dicen, pues, datos muy estructurados de una empresa, ¿no? Desde qué es la empresa, cómo se estructura, cuál es su estructura, su organización, cómo está organizada, el organigrama, cuáles son los elementos críticos que tiene la organización. Se analiza también la cartera de servicios y el catálogo de productos que pueden tener para ver un poco cómo nos estamos interactuando. Se ve en esas memorias de sostenibilidad cuáles son los grupos que interactúan con la empresa, se llaman grupos de interés, pero en el fondo estamos hablando de con quién nos relacionamos, tanto dentro como fuera de la empresa, y a partir de ahí se empiezan a ver las prioridades para todos esos grupos de interés, para todas esas entidades con las que nos relacionamos, las que queremos ver cuál va a ser la estrategia de futuro de la compañía en torno a esto que decíamos al principio, ¿no? Y luego empezamos a meter información que tiene que ver con cosas pues, básicas, es decir, oye,
qué consumo, qué gasto, en qué colaboro, con qué participo, qué patrocino, en qué me implico socialmente, con qué estoy colaborando más o menos activamente. Y luego empezamos a dar una serie de información con total transparencia, no solamente de los resultados que eso genera, esos indicadores empiezan a darnos medición, sino que además meto elementos de tipo económico con total transparencia, ¿no? Es una cosa que a las empresas les preocupa mucho miedo, ¿no? Que se vea la información económica y a veces no tenemos en cuenta que en el registro mercantil está la información de todas las empresas españolas, que cualquiera puede comprar un informe y tener acceso a esa información. Con tanto, esto es un ejercicio de transparencia, es una forma de trabajar y que además existen ya casos de éxito, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos trabajado para el Gobierno de España a través de una empresa que se llama Segitur en un modelo de memoria de sostenibilidad, una guía de memoria de sostenibilidad para pymes, que si le quitamos la palabra turística, pues se puede aplicar para cualquier pyme, que de una forma muy sencilla y con ejemplos muy prácticos, acompañamos a cualquier empresa que pueda aplicarlos de una forma muy facilita, ¿no? Y que Eso de es hecho fundamental, que no nos dé de mucho trabajo, porque a lo mejor alguien nos está viendo ahora mismo y dice, qué complejo es esto, perdona que te interrumpí, Alexis, no sé si tenías algo importante que decir, que iba a formular la otra pregunta, y es verdad que a veces puede haber alguien que nos esté viendo en estos momentos y diga, contra, pero es que eso es un rollo de estar todo el día pendiente, pero yo estoy segura de que en Innovaris, con el equipo humano que tienen, pues lo van a asesorar y se lo van a poner todo muy fácil. De aquí estamos viendo ya pues a David Curbelo, que yo creo que es la cara, ¿no? El rostro visible en este tipo de trabajo del grupo Innovaris, ¿verdad? Eres la persona que visita a ese empresario y que le hace un poquito es muy importante, como dices tú, la labor didáctica. No se trata de imponer lo que debe ir en el informe, sino que la empresaria, el empresario entiendan que eso es una herramienta que les va a ayudar a tomar decisiones para mejorar, porque tenemos una foto adecuada y una proyección hacia futuro, y entonces enseñamos a que puedan ir dando pasos y lo puedan integrar. Entonces, la parte didáctica, de una especie de mentoría, es muy importante porque nos interesa que asuman y vayan caminando al menos de la mano. Sí. Qué bueno. ¿Y cómo pueden las pymes manifestarse al día con las tendencias de sostenibilidad? ¿Y qué tipo de iniciativas y eventos se organizan para reforzar el mensaje de la importancia de la sostenibilidad empresarial? Bueno, pues ahí tenemos muchísimas fuentes público-privadas. A veces es complejo porque sí que estamos teniendo lo que se suele llamar coloquialmente un tsunami normativo, ¿no? Ese tsunami... Estamos viendo imágenes, perdón que me vuelva a interrumpir, para que nuestros espectadores... Sí, ahí tenemos que saber dónde buscar la información, y por suerte nuestras administraciones están cada vez más involucradas en facilitar, en que toda la ciudadanía, no solo las empresas, pero particularmente las pymes, accedan a todo este tipo de información. Y por ejemplo, bueno, están viendo ahora en pantalla un evento que se va a celebrar a lo largo de toda la próxima semana, auspiciado por el Cabildo de Gran Canaria, para acercar a todas las empresas cómo se ha ido evolucionando en la adopción de esta Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, cómo todas las pymes se pueden y deben involucrar. Se van a plantear también muchísimos casos de éxito, que antes nos estabas un poco preguntando sobre ejemplos. Pues llevamos a empresas que nos cuenten su experiencia, porque a veces las pymes tienen miedo de dar el primer paso porque no sabe hacia dónde les va a llevar. Entonces, tener empresas que les cuenten de primera mano lo bien que les ha ido. Lo bien que les ha ido, a lo mejor, pero también un poco los pasos difíciles que les ha supuesto, pero cómo al final todo ha valido la pena. Entonces, tener esos foros de encuentro y de discusión nos sirven para apoyarnos los unos a los otros y seguir avanzando en la consecución de nuestra Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible. Qué bueno. ¿Y existen incentivos para esas pymes que adoptan estos, ya se me fue, prácticas sostenibles? Claro, hay incentivos de todo tipo, ¿no? Hay incentivos fiscales, hay incentivos económicos de manera directa e indirecta, hay líneas de subvención que permiten a las empresas implantar diferentes estándares y modelos de gestión. De hecho, históricamente en Canarias han habido dos líneas de ayudas para todo esto. Por un lado, las líneas que sacaba la Consejería de Industria, Turismo y Comercio a través de la Dirección General de Industria, por un lado, que cubría la implantación de sistemas de gestión normalizados, ISO 14001,
directivas europeas EMAS y otros proyectos bajo normas UNE estandarizadas, y luego las líneas que ha sacado históricamente la Dirección General de Promoción Económica, que parece que este año van a volver a convocar, en la que también pues cubren la implantación y certificación de sistemas de gestión, y parece ser que además estamos de enhorabuena porque también parece que la Consejería de Turismo prevé sacar también una línea también de ayuda para apostar a las pymes turísticas y al sector turístico hotelero en la implantación de sistemas de sostenibilidad y de gestión ambiental. Y luego además están otro tipo de incentivos y estímulos, como lo que estamos viendo ahora en pantalla, que son esas guías de las que también hablamos antes, que se van editando por diferentes administraciones. En este caso es un proyecto que desarrollamos para Segitur del Gobierno de España, para ayudar precisamente a que las pymes puedan ir dando, como bien decía David, esos primeros pasitos, esas primeras aproximaciones sin miedo, sin trauma, de una forma sencilla y ágil para poder tener sus primeros pasos y su estructura en materia de sostenibilidad, ¿no? Que esto es fundamental para que vean que esto no es algo de grandes multinacionales ni de grandes corporaciones, que lo pueden hacer las pymes, que lo pueden hacer incluso los autónomos, y que son pues pasitos en consolidar las estructuras empresariales de forma segura y con garantía. Y además quiero añadir, para cerrar, que nosotros desde Innovaris además ayudamos a las pymes, a las empresas que nos llaman, si quieren, en los trámites de estos incentivos y estas ayudas, para que puedan implantar sus sistemas de gestión, con lo que les acompañamos desde el minuto 1, desde que nos piden información hasta que tienen el certificado colgado en las paredes de su empresa o publicados en sus páginas web. Qué importante que nos acompañen por todo el camino y que nos asesoren con, pues, con todas aquellas cosas que tengamos que hacer o con todos aquellos pasos que tengamos que hacer para no pisar en falso, que esto también es importante. Ya lo comentábamos el pasado viernes, que a veces sucedía que estábamos mal asesorados y no nos llevaban al fin que queríamos las estrategias o las actuaciones que habíamos llevado a cabo desde nuestra empresa. Nos quedan un montón de preguntas en el tintero, pero es que se nos echa el tiempo encima, son 1 y 13 minutos ya, y no me quiero quedar sin preguntarles por ese mensaje que lanzaríamos a aquel autónomo, pyme o gran empresa, porque ya saben ustedes que se nos ve en directo en toda Canarias a través de Atelcan, de la red de televisiones locales de Canarias. ¿Y qué le dirían ustedes a aquel que esté pues pensándose en empezar en hacer su viaje a la sostenibilidad y no se haya decidido por un motivo u otro? Que no le tenga miedo. La sostenibilidad no es una moda, ha llegado para quedarse, nos va a aportar mucho en el ámbito económico para la pyme, pero también como seres humanos que estamos viviendo en un planeta que está muy castigado. No tengan miedo, todo suma, y dando los pasos adecuados verán los resultados muy positivos en el corto plazo. Bueno, yo creo que lo que me atrevo a decir es animarles a que se acerquen a nosotros, a que se acerquen a cualquier entidad que se dedique a este tipo de proyectos, que pregunten, que se informen, que tengan la oportunidad de conocer cómo eso va a impactar positivamente en sus empresas y cómo va a ayudarles a lo que es importante, que es a ganar más dinero, a mejorar su reputación de marca, a mejorar el posicionamiento en mercado, a poder ganar más licitaciones y concursos y a mejorar el entorno operativo de la organización también a nivel interno. Por tanto, como decía antes, un sistema de gestión de medio ambiente, un entorno de desarrollo en materia de ecoauditorías, un sistema de memoria de sostenibilidad va a conseguir que mejoremos por dentro y que se note por fuera. Por tanto, animo a todos los que nos están escuchando, que tengan una empresa, que tengan una organización, a que de forma clara y decidida apuesten por la sostenibilidad y este tipo de sistemas, ¿no? Me sumo a ese ánimo y a ese mensaje que lanzamos a todos los empresarios que nos estén viendo en este momento, sean pequeños o sean grandes empresas o autónomos. De verdad, 1.000.000 de gracias por explicarnos siempre todo tan clarito, por hablar de forma tan sencilla y tan cercana que hasta yo lo entiendo. De verdad, gracias. La semana que viene ahondaremos en más temas interesantes y recordamos a nuestros espectadores, por supuesto, que si tienen cualquier otra duda, porque el tema de la sostenibilidad es muy amplio, quedaron muchas preguntas en el tintero, que se pueden poner en contacto directamente con el grupo Innovaris en su página web, a través de su página web. La estábamos viendo hace unos instantes, no sé si la tenemos de nuevo por ahí, ¿no? O también llamándonos aquí a Canal 4, que directamente les pasamos el número de teléfono del grupo Innovaris. 1.000.000 de gracias a los dos, y la semana que viene más, pero no sé si mejor, ¿eh? Muchas gracias, buen fin de semana. Gracias a ustedes, gracias David, gracias Alexis.